es el coronel Felicísimo Aguado, que bueno, nos va a poner un poco en contexto todo lo que fue esas que incluso me han dicho, ese hecho de armas, del cual igual también se conoce más que desconoce. Ha pasado el aniversario casi siempre en la gloria, como todos los aniversarios que pasan. Da igual si sea Hernán Cortés, si es Elcano, si es... nada, da igual. O sea, si es un desastre, no les sabemos sacar partido. Pero efectivamente los japoneses hacen un partido maravilloso. Hacen una cagada en Balaclava y hacen una película con el Errol Flynn que tiene ganas de verla 5 veces. O sea, oiga, esto es una cagada estratégica e incluso muere mucha gente, sí. Pero ahí está Iron Maiden incluso haciendo hasta una obra de rock. O sea, y nosotros, pues, no sé, o sea, ¿para qué sacar este tipo de cosas? Y ya digo, no nos sabemos vender, entonces él nos va a poner en posición más o menos antes de que David Gómez, que nos han ido directamente ahí de Paso de las Unidades, más desde la Almería, en la que está ahora mismo, que es el que se ha atrevido con este libro, de que luego hablaremos de lo que no nos contará y sobre el cual le odio, porque hace años, cuando yo estuve en Melilla, básicamente para ir al Bravo a comer, que es un sitio maravilloso, no sé cómo pues, claro, te cuentan aquello, ves aquella situación, o sea, lo que fue aquello en el terreno, y te fascina. Y fue la primera novela que yo quise escribir. Y por supuesto, siempre esas que tienen esas grandes ideas, como no las lleves a cabo, luego viene alguien y te la quita. O sea, lo cual siempre le odiaré mucho. Y entonces es verdad que es algo que para mí es un honor. Por cierto, luego tengo la primera página de primeras letras de la tengo para daré. O sea, para decirte, aquí se empiezan los sueños, pero tú los has llevado a cabo. En cualquier caso, la idea especialmente es un poco hablar sobre este hecho, sobre este conocimiento y sobre todo no vamos a hablar mucho del libro de David, porque no queremos hablar de un libro que se van a comprar todos ustedes, incluso en un número superior al habitual, ya que vienen las Navidades y hay que hacer muchos regalos al cuñado. Pero al cuñado no le gusta la historia, que se joda. O sea, así, ya de esa manera, pues efectivamente va empezando a conocer lo que es la historia, que hace falta. O sea, que esa es la gran pena que tenemos, o sea, que no nos empeñamos en que no. Con lo cual, no me deis un micrófono, porque ya sabéis cómo soy. Nicolás, le paso la... Pues muchas gracias. Bueno, pues efectivamente me tocó ser el epilogista. El epilogista que son. Yo cuando me lo pidió David, pues dije, joder, tengo que ir al final en vez del principio. Bueno, no, iré al final, ¿no? Y bueno, pues realmente voy a desentrañar lo que he puesto en el epílogo, ¿no? Lo primero que quiero agradecer a la escuela que nos haya permitido estar aquí, porque para mí es muy especial. Yo fui bautizado aquí en esta Santa Casa. Aquí monté a caballo, aprendí a montar a caballo con 6 años, se dice pronto. Se casaron mis padres en esta, ya no existe la capilla, no había capilla, con lo cual, pues para mí, y el nombre de mi padre está ahí porque estuvo aquí, tiene 15 años de profesor, con lo cual, pues yo me acuerdo cuando era muy pequeño, venía por aquí y correteaba mientras mi padre estaba en el despacho y esas cosas, y para mí pues siempre es entrañable venir a la escuela de Estado Mayor, que era como se llamaba entonces. Y para mí pues eso es muy entrañable, desde luego. Bueno, independientemente de esto, pues como digo, me tocó ser el que escribe al final, ¿no? Y como pongo allí, cuando me lo pidió David, yo pensé, madre mía, me meto en un lío, yo tengo que escribir esto. Pero yo no me puedo negar, no me pude negar. No me puedo negar a que nadie que pida mi colaboración para recordar la gesta de Alcántara, si yo puedo, desde luego ahí estaré. No me cabe ninguna duda. Y no me cabe ninguna duda porque yo, no sé, cuando decidí ser de caballería, mis compañeros de clase me dicen que siempre se acuerdan de mí con 4 o 5 años diciendo que quería ser de caballería, ¿no? Entonces, a lo largo de toda una vida, pues realmente al final de mi vida es cuando conozco profundamente lo que fue la gesta de Alcántara, que me ha hecho vivir el espíritu jinete, que es el espíritu que tenemos los de caballería, de una manera muy especial. Y después de tantísimos años, en una carrera en el arma de caballería, con el orgullo que siempre he tenido, tengo y tendré de ser oficial de caballería, pues fue en ese momento cuando, siendo ya coronel en el Alcántara, cuando entré en la historia profunda del regimiento y yo pues me sentí pues casi nuevo, ¿no?
Y eso viene a colación porque yo creo que desconocemos, desgraciadamente, mucho nuestra historia. Y alguien que ha estado tan cercano a la arma de caballería como he sido yo a lo largo de toda mi vida, pues al final, cuántas cosas tuve que descubrir al final de mi propio regimiento, ¿no? Entonces recuerdo que una de las deudas que tengo con el regimiento Alcántara es que hay que recordar a esos cazadores todos los días. Y yo los recuerdo, aunque también recuerdo a aquellos que pasaron siempre en Iguerimen en tu primera novela. Lo recuerdo, que cada vez que abro el grifo del agua digo lo que agradecerían en Iguerimen haber tenido esto que tengo yo, ¿no? Pero creo que hay que recordarlos todos los días. Y creo que hay que recordarlos porque hemos tenido una deuda, tenemos una deuda del olvido que hemos tenido con ellos, ¿no? Recuerdo no hace mucho en Melilla, cuando en tu novela de Mimú, dijiste algo que yo que había dicho tu abuelo. Tu abuelo era el cazador Chávez Chávez, que fue el último superviviente de la Alcántara. Y en la charla que dabas de la historia de tu abuelo, contabas cómo tu abuelo vino a Madrid al entierro de Fernando Primo de Rivera y llevó el féretro de Fernando Primo de Rivera, fue luego al Palacio Real, le dieron una comida excelente, 25 pesetas, le dieron 25 pesetas y luego nada. Luego nada. Alguien que estuvo en las carreras de Lidán, que participó en algo extraordinario que seguramente cuando ellos lo estaban haciendo no se estaban dando cuenta de la trascendencia que tenía. Después del año 23 de haber enterrado al teniente coronel Primo Rivera, nada. Nadie le llamó, nadie de su regimiento se acordó de ellos, no volvió a hacer una entrevista sobre los acontecimientos que había vivido, nadie lo recordó. Y ese era el que sobrevivió. Los que no sobrevivieron, aquellos chavales de 20 años, es algo tremendo. Entonces yo creo que tenemos siempre una deuda de gratitud con ellos, porque durante muchos años han estado olvidados. Y si hay una novela, si hay una película, si hay una enciclopedia, si hay una conferencia sobre el regimiento Alcántara y alguien me pide colaborar, desde luego ahí estaré, porque repito, creo que tenemos una deuda con aquellos jóvenes que murieron en el verano del 21 en aquel infierno que era el RIF en aquellos momentos, en la situación que se vivía, y desde luego en todo lo que pueda trataré de que no se olvide nunca ninguno de ellos, porque es tremendo que alguien de lo que lo vivió después de enterrar a Primo de Rivera, luego nunca más le preguntaron, habló sobre lo que había pasado aquí. Y ese telón de silencio que ha habido sobre el regimiento y sobre la gente, que es impresionante lo que hicieron allí, cuando uno lo va leyendo con más profundidad, despacio, etc., pues creo que desde luego tenemos, como he dicho ya muchas veces, una deuda, y yo desde luego intento saldarla siempre que puedo. Y esta fue una buena ocasión, y yo se lo agradezco a David que me diera la ocasión de poder poner otra vez en valor lo que pasó allí en el año 21. Pues muchas gracias. Gracias. La verdad es que siempre Alcántara ha estado ahí, y además gracias a Ferrer Dalmau, por ejemplo, hemos podido empezar a visualizar esas cargas que antes pues a veces quedaban. Mira que hemos tenido pintores magníficos, no ya de Cusax, que era un clásico, pero como un Piano Checa, que ha hecho cosas tan maravillosas. Les recomiendo a todos que vayan a Colmenera de Oreja. Aparte de que hay un vinito clarete, hay una zona muy buena, la verdad es que ese museo es espectacular. Y es un museo lleno de historia, lleno de nuestra historia y de historia del mundo. Y sin embargo, pues dejamos muchas veces, ya tengo que venir, pues eso, Augusto Ferrer Dalmau o alguien para dar una imagen, y teníamos una estatua maravillosa y que siempre ha sido un referente. Lo que pasa es que en Valladolid, y donde está el Doma de Caballería, que a mí los que son, cuando estás con unos y otros, el pique que tienen de las armas es maravilloso, claro. Entonces, cuando me decían que era una capicúa, dice, era una capicúa
capicúa, siempre, ya sabes, casco, animal, animal, casco. Era el arma capicúa. Bueno, pues cuando marchabas ahí a la zona y veías, y varias veces a Valladolid, veían ese monumento maravilloso, ese monumento que hay a la caballería española, en la cual además Benlliure hizo algo muy curioso. No les digo nada más que busquen cuántos jinetes hay y luego vean por detrás cuántas grúas. A lo mejor se sorprenden. Es una estatua imposible, pero es una maravilla de estatua que les dejo con la duda para que así se vayan a Valladolid, que es un buen sitio, de cerquita, es Madrid, por Dios, para ver algo maravilloso. Y algo maravilloso, efectivamente, es esto que es esta cara de la Alcántara. Yo incluso puse un TikTok, hice un TikTok, la única vez que he hecho un TikTok, sí, he hecho un TikTok, lo siento. Y ha sido lo que más, un minuto. Y los chavales la han disfrutado. O sea, viendo a Fernando Primo de Rivera en esas cargas imposibles, en esas cargas en las cuales te lo puedes imaginar como al final era una cosa de decir, pero ¿por qué lo hacen? Como una carga final al paso. Bueno, pues esto es lo que nos va a contar el autor. David. Pues buenas tardes a todos por venir. Gracias a la escuela por permitirnos estar aquí hablando de mi libro, o no. Y sobre todo gracias por venir a pesar de la huelga de autobuses y del encendido de luces, que Ayuso me ha contraprogramado hoy. Sí, que despertaferro, y todos, sí, todo contra mí. Bueno, no, lo que decía mi coronel de esa deuda, quizás, y se lo está pensando ahora con lo que estaba diciendo, quizás eso le da mucho más valor al militar español, porque creo que se mete en la carrera militar sabiendo que va a estar mal pagado con ese recuerdo, ¿no? O sea, los yanquis, los ingleses hacen magníficas películas, tienen siempre unos festejos de aniversario de batalla, de tal, espectaculares, y aquí en España, ¿no? Entonces, creo que esa falta de deuda con el militar español, de todas las guerras, no tiene por qué ser de una en concreto, de todas las guerras y de cualquier batalla, hace que tenga mucho más valor el que una persona decida tirar por la carrera militar, da igual el arma que sea, el arma capicúa o la artillería. No sé, ¿qué me habías dicho? Cualquier cosa. Pero básicamente, vamos a ver, porque yo supe, la verdad es que leí un poco, pero sin saber, fue en una revista que se llamaba Trinca. O sea, todos los que sepan de qué revista estoy hablando, o sea, que sepan que están a punto de la jubilación, en donde estaba Jesús Palacio haciendo precisamente un cómic que se llamaba La paga del soldado. Y entonces, eras un crío, no sabías de historia. ¿Cómo te llegó a ti esta historia? Y me imagino que te tuvo que fascinar, pero ¿cómo llegó hasta aquí? A ver, todo esto parte, tenía yo 14 años, no voy a contar aquí pero hace poco. Y un profesor de GB, don Pedro Rollato, de Sociales, nos cuenta, se sale un poco del guión de... Se sale mucho. Se sale muchísimo, no, ni estaba. Se sale del guión de la asignatura de Sociales y nos cuenta la carga de la Alcántara, ¿no? La carga, el desastre anual con todo lo que conllevaba, ¿no? Y a mí aquello me choca, me impacta, ¿no? Me impacta porque, bueno, pues tenía mi lectura del Guerrero Antifaz y ahí ganaban siempre los buenos, los cristianos, ¿no? Entonces, claro, que ganen los malos, pues no... Entonces aquello me chocó, me impactó, 10.000 soldados españoles muertos, ¿cómo es posible? Si 10.000 es mucho. Entonces empecé a buscar y fui a la biblioteca, encontré Imán, lo dijo el bibliotecario, me lo leí, y era, bueno, o sea, pues con 14 años leer Imán pues puede ser bastante chocante, ¿no? Y entonces siempre me gustó el tema, siempre lo he seguido, de una manera continua, ¿no? En el tiempo, pero intermitente, porque bueno, también está el fútbol, el baloncesto, las niñas y uno se pierde la cabeza. Pero siempre me ha gustado. Y llegó un momento en el que, bueno, disponía de tarde libre por el trabajo y estaba viendo cosas de la guerra de Rif y bueno, veía Iriben y digo, bueno, voy a buscar algo de Iriben, una novela o algo. No había. Joder, ¿cómo que no puede ser? Esto, le estoy hablando, si salió en el 21, pues le estoy hablando del año 2010, 2009, 2008. Yo estoy buscando una novela de Iriben y no la había. Estaba en la memoria del teniente Casado nada más. Dije, joder, ¿pero cómo es posible? Pues nada. Decidí escribirla. No para publicarla,
jamás se me había ocurrido a mí que yo pudiera publicar una novela, ¿no? Pero sí para que mi hijo pudiera saber lo que allí pasó y leerlo de la manera que a mí me hubiera gustado leerlo, ¿no? Entonces yo cogí, escribí mi novela. Durante 10 años me pasé en los veranos y las vacaciones revisando, corrigiendo tal, y ya un día decidí mandarla a publicar. Y la mandé a una editorial y, para sorpresa mía, decidí publicar. Entonces, claro, no es que el Alcántara era la continuación lógica de esa novela de Kirby, porque si yo lo que quiero es contar esos hechos épicos, porque claro, es que yo creo que también partimos de que estamos faltos de épica, porque como no podemos contar nuestra historia, nuestras batallas, donde ganamos o donde perdimos, pero hubo épica, ¿no? Porque eso está mal, pues no había nada de eso. No había nada ni de Caribe, ni de Alcántara, ni absolutamente, vamos, salvo el nombre de nuestro de Lorenzo Silva, había muy poco o nada en novela. Sí había estudios, sí había tesis doctorales, un montón, porque la he leído, pero un libro que te hiciera emocionar, que te hiciera vivir lo que estabas leyendo, porque no es lo mismo una tesis doctoral que va al dato, a la cifra, no, esto va más a emocionar, a que tú puedas sentir lo que aquellos soldados sintieron. Entonces, mi idea fue esa. Y claro, como no escribir del Alcántara, si es que yo creo que es la única carga de caballería que ha habido tan heroica, porque pensamos siempre en General Castelli, la brigada ligera, por favor. Y nosotros tenemos una carga perfecta, lo que es una carga perfecta de valores, de principios, de sacrificio, de liderazgo, bueno, y no hay nada. Y bueno, sabía que tenía que contarla y la idea era contarla de manera que el lector pues, bueno, porque se sintiera como uno más de los cazadores de la Alcántara. Veo que le estás haciendo ya al mundo editorial porque ya nos ha hablado de su primera novela para que también la compren. O sea, fíjense ustedes el derecho, dicen, no, es que sea una secuela, pero realmente la primera novela era Gueriben, ¿no? Fuego sobre Gueriben, editorial de Muzara, la tengan ustedes en cuenta. Anda, que no sabes tú nada. Pero, claro, hay también otras cargas, la carga también de los australianos, los dragones y tal, que cargan a la bayoneta, otras cargas y tal, los polacos con sus lanzas y todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que, efectivamente, muchas de ellas eran cargas inútiles. Pero estas eran unas cargas, sin querer, en fin, hacer mucho spoiler, para que no sepa, para salvar a sus compañeros. O sea, la idea de la carga era, no, aquí tenemos que hacer que la infantería, no es de paterrón, están siempre ahí, venga, topa atrás, y tal, pareciendo un repliegue táctico, retirada ninguna, por favor, repliegue táctico, que quede claro. El infante español jamás da marcha atrás, simplemente pone cara a otro sitio. Era un sacrificio que decía, claro, estos cabrones no pueden ir más deprisa, ¿no? Y ya te digo, porque no es una, son varias. Y la última, al paso. Claro, una carga al paso en caballería, después de varias, es la cosa más, no absurda, porque tenía un propósito por un fin. O sea, claro, todo esto como lo puedes intentar narrar en un libro que es historia novelada o es novela histórica, que es la siempre cuánto de ficción y cómo te has podido enfrentar a no centrarte en el hecho en sí, sino que era una trama, una historia. Eso es muy complicado. Bueno, es complicado, pero bueno, Corael me ha ayudado, porque una vez quiero decir, cuando haces una novela de historia, o novela histórica, historia novelada, tú tienes un marco del que no te puedes salir. Es como un puzzle. Pones primero tus piececitas, las que tienen la arista recta, lo cierras y ya de ahí no puedes salirte, porque ese es el marco histórico y no puedes salir. Ahora, ¿cómo ocurrió? Lo puedes contar de una manera o de otra. No te puedes salir de la disposición estratégica o táctica de Fernando I de Rivera a la hora de las cargas, pero cómo dan las cargas, lo que pasa en las cargas, pues bueno, tú puedes ahí poner un poco
de ficción, ¿no? Y contarlo de una manera que emocione. Esa es la idea. Y en ese cuadro, en ese puzzle, pues faltan piececitas que son las que tú tienes que rellenar con tu historia, ¿no? De manera que, bueno, que sea verosímil. El componente diferenciador de las carreras de Alcántara es el sacrificio. Porque la caballería de infantería ligera australiana, además, bueno, pues son actos de guerra, de cargas, tienes que ver eso. Pero aquí era el sacrificio. Tú te vas a sacrificar por tus compañeros que están en retirada y tienes que sacrificarte. Que esa es una labor también de la caballería, ¿no? Proteger al resto. Pero, oye, que yo creo que ahí, porque si no, el coronel ahora, que se conoce perfectamente los pasos del Alcántara, hubo un momento en que Fernando I Rivera, cuando estaba en una loma, había dado ya una serie de cargas, ve que la columna de Navarro abandona una posición de Ardrius. Y a él no le habían llegado otra orden del general Navarro. La última orden del general Navarro era proteger el convoy en Dar Azular. Vale, lo protejo. Y de ahí tenía que volver a su posición, Drius. Cuando ve que están abandonando Drius, Fernando I de Rivera sabe perfectamente lo que hace sin que le den la orden. Para atrás no hago nada, aquí tampoco, voy para adelante y me voy quitando en medio de todos para limpiar. Bueno, eso es el liderazgo total, ¿no? Y entonces sabe que tiene que sacrificarse y lo hace y da ejemplo, ¿no? Entonces el líder, creo que, ahora, y esto, aquí está la de liderazgo, tendrá muchas características, pero creo que una de ellas, aparte de la ejemplaridad, es el del sacrificio. Tú te tenías que sacrificar por el colectivo, y eso es fácil. Porque, en fin, a ver, David, el dios del fuego se ha enfadado, el volcán va a entrar en erupción, o te arrojamos a ti o la isla salta por los aires, ¿no? Pues David se tira, porque si no salta la isla. Pero si dicen, a ver, David, el dios del fuego se ha enfadado y o te tostamos a ti o a Santa Marta, pues ya me lo pienso. Y yo también. Ya me lo pienso. Cuando hay el sacrificio por un individuo, ya eso es más factible, ¿sabes? Y Fernando estuvo con los individuos, porque ya no era una carga con toda la caballería, ya era cuando estaba en Montarruy, que estaba con los poquitos que habían sobrevivido, que estaban en el muro. Entonces, ese sacrificio por el individuo creo que deja un legado, y ese es el legado del líder, ¿no? Entonces, creo que eso hay que ponerlo en valor, y bueno, ahí está. Si me dejas hablar no paro. Pero bueno. A mí hay algo siempre recuerdo que la primera vez que yo di una charla sobre el regimiento Alcántara fue sobre el coronel Manilla, una figura desconocida. Y la di en Melilla. Entonces había un teniente general allí, se acercó y me dijo, es que es una pena que siempre estemos hablando de nuestras derrotas. Porque, claro, Manilla murió en Anual, no era el coronel del regimiento, pero en aquel momento le habían dado otra misión, estaba en Anual y no participó en lo que fue las guerras del regimiento Alcántara. Yo siempre he asumido que fue una derrota, una tremenda derrota y tal, pero conforme he ido poco a poco leyendo más, yo creo que el desastre anual no fue una derrota. Yo creo que el desastre anual hay que ponerlo en contexto de la actuación española en el protectorado. Y la actuación española en el protectorado de Marruecos fue exitosa, con un precio salvaje, pero exitosa. Fuimos capaces de pacificar el protectorado. Fuimos capaces de entregar en el año 56 el protectorado al rey de Marruecos en unas condiciones en las que nunca había tenido el sultán de Marruecos aquella zona rifeña. Y yo creo que es un tema curioso, porque si uno lo compara con lo que ha pasado en el siglo XX, Afganistán, Irán y tal, allí no hubo éxito, hubo un fracaso tremendo. Y nosotros cumplimos
Y yo siempre digo, y termino mis charlas sobre la Alcántara diciendo que para mí nunca veré la derrota en el gesto de la Alcántara, sino el inicio de la victoria. Porque siempre, y lo mantendré siempre, hay un grupo de españoles que marcan el camino. Y en unas circunstancias tremendas como fueron las del verano 21, un grupo de españoles que estaban encuadrados en el regimiento Alcántara marcaron cuál era la senda. Y unos años después, en el año 26-27, el protectorado estaba pacificado. Eso fue un éxito, pero no sé, parece que tenemos como nuestra leyenda negra y tenemos que entender que la actuación de España en el protectorado y en Marruecos fue algo malo, y que fue salvaje y que nos costó muchísimo y tal, pero cumplimos nuestro compromiso. Ahora podemos ir a Afganistán a ver si la comunidad internacional cumplió su compromiso. A un precio salvaje. Pero la verdad es que cumplimos a lo que nos comprometimos. A un precio, como digo, salvaje. Hay quien dice que merece la pena, quien dice que yo no lo sé. Entonces yo no puedo entender que cuando hablan de esto digan, no, es que es la derrota y ponemos en valor las derrotas. No, ponemos en valor lo que hicimos en el protectorado. Que esa era nuestra misión. Y es tremendo porque yo esto lo pienso desde hace 2 años o 3 años, porque toda mi idea y todo lo que yo había leído y todo lo que tenía en la cabeza era que habíamos sido unos fracasados. Y eso no es verdad. Y eso no es verdad. Yo creo que nuestra triste leyenda negra nos arrastró también en Marruecos, porque nos costó mucha sangre, porque fueron... En fin, ¿merece la pena o no? Eso podemos discutirlo. Que cumplimos nuestra misión allí, eso no hay duda, desde mi punto de vista, ¿no? Y claro, en aquellas circunstancias tremendas, donde el caos se generaliza en un ejército que no era un ejército que estuviera, que de repente ha ocurrido, pues yo no sé, yo ahora ya lo comparo como lo que nos pasó a todos con la pandemia, que de repente nos vimos metidos en casa. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué ha pasado? Pues eso pasó. El ejército español tuvo un pánico tremendo, el miedo se apoderó y una falta de liderazgo tremenda pasó en nuestras unidades y aquello fue el desastre padre. Y en aquel ambiente donde lo que había que hacer era salvarse como se pudiera, hubo un regimiento que mantuvo la cohesión. Hubo un regimiento que cumplió con su obligación. Y eso es lo grande del regimiento Alcántara. Yo muchas veces me hablan de las cargas al paso. Siempre digo, me da igual si hicieran cargas al paso, al trote andando, porque murieron ahí. Si hicieron 7, 14 o 3, me da igual, murieron ahí. Y cumplieron su misión. Un regimiento que hasta ese momento es curioso, pero no había combatido como regimiento. No había combatido prácticamente. Era un regimiento que estaba desplegado, cumpliendo las misiones de la caballería, desplegado por todo el labor, en diferentes ubicaciones. Y de repente, cuando el general Silvestre ve que las cosas se están poniendo peor de lo que él pensaba, en Anual reúne a su regimiento, se lo lleva a Anual. En Anual se produce la caída de Gueriben, que era una posición que cubría Anual. Dándose cuenta de que aquello está fatal, manda al regimiento retaguardia de Albius para proteger la retirada que él ya tenía decidida. Entonces se produce un caos tremendo. Y aquel regimiento, dentro de aquel caos tremendo, en la mañana del día 23 hace sus misiones típicas, acude a replegar las posiciones de Cheif, de Carramidal, etc., que es lo que le dicen. Una vez que llegan al campamento y todos están absolutamente contentos y satisfechos de la actuación que ha tenido ese regimiento, según llega prácticamente sin echar pie a tierra, supongo que dando algo de agua a los caballos, si es que había mucha agua, salen a proteger el convoy y a continuación, sin prácticamente volver grupas, desde probablemente a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde, 12 horas sin parar, pues el regimiento ya había desaparecido como unidad de combate. Pero no, todos los testimonios que tenemos de lo que pasó allí fue que el regimiento
estuvo en todo momento cohesionado. Y desde luego hay un ejemplo de liderazgo espectacular por parte de Primo de Rivera. Un liderazgo que a mí me sorprendió mucho cuando estudié la figura de Fernando Primo de Rivera para la charla que doy de Primo de Rivera, pues yo no había estudiado la figura o qué era lo que iba haciendo en cada uno de los momentos en que el regimiento va haciendo, y poco a poco uno va encontrando testimonios que los va hilando y ya se va dando cuenta de la categoría que tenía aquel hombre. Pero también los cazadores hablan bien del resto del regimiento. Y era un regimiento que venía con gente con no mucho tiempo allí, pero que fue algo extraordinario. Porque probablemente, yo siempre quiero pensar que les ofrecieron algo tremendo, una trascendencia, una misión, algo que aquellos muchachos de 20 años probablemente nunca en su vida habían sentido. Que venían del campo, de España, abuelo me parece que era la primera vez que viajaba, ¿no? Sí, que salía de su pueblo, y de repente sale de su pueblo, lo meten en un ambiente tremendo, como es el africano, pasando calor, etc. Sin embargo, son capaces de entre todos entender que lo que van a hacer es algo grande y que lo que están es pasando a la historia. Y ese ánimo que tiene ese regimiento, eso es lo que yo creo que es la gran enseñanza del regimiento Alcántara. Y desde luego una lección de liderazgo tremenda por parte de su jefe, ¿no? Del que podíamos hablar también mucho aquí, porque en la novela pues aparece muchas veces, lo mete David muchas veces hablando con el personaje central de la novela, que es un periodista, ya lo digo. Y el periodista viene de Igeriben, ha pasado ya las de Igeriben, y bueno, pues entonces... Está en la primera novela todo. En la primera novela. Y sale de Igeriben, que aquello también fue algo realmente impresionante, que merece la pena vivir, ¿no? Y cuando uno lo ve, se queda como diciendo, pero ¿cómo este pedazo de tierra, que no es mucho más mayor que esta sala, pudo tener la trascendencia para la historia de España que ha tenido, ¿no? Mira tú. Pero toda esa trascendencia, todos esos capítulos, en esta y en otra cara, pues creo que falta contarlo, ¿no? Pero ya no solamente en novelas, sino en la escuela, en cualquier sitio donde se enseña historia, ¿no? Creo que falta contar eso, no sé, complejo que haya o cualquier historia, ¿no? Pero creo que hace falta contarlo, porque al final lo que no se enseña en la aula, al final te tienes que ir a la librería, ¿no? Claro, pero vamos a ver, el gran problema que tenemos es que llevamos, por decir, desde que comenzamos el siglo. 2008, bicentenario de la Guerra de la Independencia. No vamos a celebrarlo porque es un tema militarista y todo el tema. No se hizo. O sea, quien estaba director general de las convenciones de la defensa, Leopoldo Estampa, incluso se prepararon, incluso estaba hasta el lobo, con un sable precisamente de época, 1808-2008. Mejor no, que no se hace. ¿Vale? 2012, 200 aniversario de las batallas de la Nava de Tolosa. No, es que no es el momento porque parece que esto es una... Joder, es que la Nava de Tolosa es un antes y un después también para lo que supone la constitución de España y todo el tema. No, vale, bueno. Llegamos a la elección. Conquista de México. No podemos enfadarnos con México. Coño, no podemos enfadar con alguien. O sea, no, es que podemos... pero estamos permanentemente pidiendo perdón, incluso desde el quinto centenario del descubrimiento, en donde el propio comisario dijo que no, por supuesto, no íbamos a celebrar el aniversario de un genocidio. Ya iba de suyo. Tenía usted que decirlo, tenía que mencionar la dicha, pero usted es el comisario. O sea, así vamos. La vuelta al mundo, España. La vuelta al mundo, España y Portugal, que Portugal nos estaba tocando las narices para que no la termináramos, y al final es la vuelta al mundo de Magallanes, que se quedó en Magdán. O sea, que no pensaba dar la vuelta al mundo. Pero es que ahora ha llegado el centenario, efectivamente, de todo lo que ha sido anual, y además es verdad que ha estado muy bien el coronel, porque esto es como si parece que nos quedamos siempre en lo de la Armada Invencible. Ya, que los ingleses se queden eso es normal, es lo suyo, pero eso continúa y hay una contraarmada y hay una lucha que acaba con el Tratado de Londres de 1625, me parece que no recuerdo de memoria, en donde ganamos la guerra. Esto es como decir, dice, claro, como Hitler ganó la guerra, dice, ¿y eso? ¿Cómo ganar el Dunkerque? Ya pasaron más cosas, o sea, nos acaba la cosa en Dunkerque. Nosotros nos quedamos, parece que nos quedamos ahí, incluso hasta en Trafalgar. Trafalgar,
que yo creo que todos hemos entrado en la novela histórica de guerra por bandos. O sea, y Trafalgar es épica y es una derrota. Hasta que luego descubres que tampoco fue una derrota realmente. O sea, entonces, ¿qué ha pasado con nuestra historia? Ya ha llegado efectivamente esto. No, es que, ¿cómo vamos a...? Pues es verdad, es el inicio de una victoria que se da, pero que se desconoce porque África y todo lo que fue África, incluso Alfonso XIII va a quedar marcado como Alfonso XIII el africano, todos esos aspectos de África pues han quedado de lado y es una tradición que nos va a venir en el Congreso de los Diputados. Tenemos 2 leones con los cañones de bronce de Guadarrama, la batalla de Tetuán, todo lo que fue, o sea, la batalla de los Castillejos. Entonces, esa realidad es que hemos dejado de lado, pero efectivamente porque no se estudia ni cuando tenemos la ocasión, o al menos de enseñarlo, de mostrarlo, porque hay un centenario, porque hay una fecha redonda, tampoco lo hacemos. Y el Alcántara mismo no tuve la laureada. ¿Hasta hace cuánto? En 2012. En 2012, o sea, casi de milagro. O sea, es un desconocimiento, ya digo, permanente de algo que estaba ahí. Lo peor de eso es que no es que tienes que conocer tu historia, porque si no, corre el riesgo de repetirla. Yo creo que no, si la repites no pasa nada. Entonces, como yo soy el 1 de septiembre, siempre suspendido, pues bueno, si repito no pasa nada, porque al final aprendes la lección. Si lo peor de todo es que tú no aprendes tu historia, viene otro, te cuenta una milonga, que no es tu historia, tú te la crees y la pones como verdadera. Si es que eso es lo peor de todo, que te metan ahí el ese, y tú te crees que donde has ganado, has perdido. Entonces, hay que perder ese complejo, que no lo tenemos, el ciudadano de a pie creo que no lo tiene, pero que hay una parte política que es la que, desgraciadamente o afortunadamente, manda, y entonces te dice, no hay celebración de centenario de la nave de Tolosa, no hay nada de anual. Porque podemos enfrentar, joder, pero los ingleses y los alemanes han estado dando de leche hasta hace bien poco y ellos hacen su celebración, su centenario, no se pelean, no se enfadan ni pasa nada. Yo creo que bueno, es absurdo eso. Pero dentro de todo esto que tú cuentas, es que lo tremendo de todo esto es que nosotros no estuvimos en guerra con Marruecos. Efectivamente, eso es otra cosa, claro. Pero O sea, porque nosotros no estuvimos en guerra con Marruecos. A nosotros nos tocó una zona de protectorado, una zona que era el protectorado español, que había que pacificar y que era la más dura de todo Marruecos. Pero no estuvimos en guerra con Marruecos, estuvimos en guerra con los rifeños que proclamaron la República Independiente del Rif. Eso fue lo que hizo Berlín. Pero España, el protectorado, estaba tutelando el poder del sultán. Luego nosotros estábamos del lado del sultán. Y hubo un señor que no se sometía al sultán, porque no se habían sometido durante toda la historia, prácticamente nunca. Y entonces, aquí, cuando hablan de esto, dicen, no, es que estuvimos en guerra con Marruecos. Es que no estuvimos en guerra con Marruecos. Estuvimos en guerra con los rifeños, que eran los señores que no se sometían al sultán, que era el poder legalmente establecido. Y declararon una república independiente. Eso tampoco nos es extraño a nosotros, desgraciadamente. Pero no estuvimos en guerra con Marruecos. Y toda la vida, si ahora preguntas a cualquiera que esté un poquito pesado, dirá que estuvimos en guerra con Marruecos. Entonces, no vamos a molestar a los marroquíes. Pero si nosotros no estábamos en guerra con ellos, no estábamos en guerra con ellos. Es más, íbamos a pacificar para entregarle, como pasó en el año 56, esa zona de Marruecos pacificada, en un lugar donde el sultán nunca jamás había podido controlar. Y eran pues señores de la guerra que hacían pues eso, la guerra tanto el rey Suni como Albert Klin. Y eso fue lo que pasó. Y entonces resulta que, no sé, que nos hemos permitido el tener la idea de que nosotros estamos en guerra con Marruecos. No estamos en guerra con Marruecos. No estuvimos en guerra con Marruecos, que no. Nosotros lo que intentábamos era pacificar aquello, que era el compromiso que tenía España después de que se declarara el protectorado por parte de Francia. Y una zona de ese protectorado le dio a España, por muchas razones. Y España, que estaba entonces deprimida después de lo que había pasado por la pérdida de Cuba, etcétera, etcétera, del desastre del 98, pues España quiere volver a estar dentro de la órbita mundial, volver a jugar un poco en el concierto internacional.
Pero nosotros no estuvimos en guerra con Marruecos. Y cualquiera que habla, no es que molesta a los marroquíes, pero molesta a los marroquíes. El primero que iba contra el sultán de Marruecos era el Bertín y era el rey Saúd. Nosotros lo que queríamos era pacificar en nombre del sultán de Marruecos aquella zona. Un poco el complejo, ¿no? que creo que tenemos, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener complejo de lo que hemos hecho? De descubrir América, de dar la vuelta al mundo, de llevar la vacuna, ¿sabes? ¿Por qué tenemos que tener tantos complejos? No, pero yo creo que es una cuestión de desconocimiento y luego una mala utilización de la historia como política. Yo creo que hay un problema con la historia de España, básicamente porque es inabarcable. Sinceramente, o sea, porque incluso hasta los que decimos, no, yo soy de la SGB, es una castaña lo que dan ahora, es una mierda. ¿Qué pasa? Que nosotros sabíamos quién era el Bernardo de Gálvez, sabíamos quién era Blas de Lezo, que eso no lo estudiamos, o sea, bastante eso, o sea, y tampoco estudiamos la lista de los Reyes Godos, que eso es otro de los mitos que hay, nadie estudia la lista de los Reyes Godos, o sea, ni mi padre estudió, nadie, es una cosa esta que se dice, pero es verdad que es que tampoco la sabemos muy bien de nuestra historia porque es tanto, o sea, llegamos, conquistamos América, hay unos conquistadores y tras la batalla de Ayacucho, coño, ¿qué ha pasado en los 300 años entre medio de América virreinal? No pregunte, ¿qué más da? Entonces, claro, son muchas cosas que quedan, incluso en esta, todo lo que fue las dos batallas, la guerra del Rif, la guerra de Melilla, quedan ahí personajes como Fidel Pajés. O sea, el inventor de la anestesia epidural, que el año pasado, gracias al aniversario de su fallecimiento, este comandante médico de Huesca, por fin, en Madrid tiene una calle. En Huesca la tiene en un polígono. O sea, lo intentamos en el año 21, que era el aniversario de la anestesia epidural, pero era una cosa como si fuera de locos. Y efectivamente, no hacemos Viento del León y tal, maravilloso el señor del Rif y tal. No, hacemos una cosa que se llama, no sé, llamaba en tiempos de guerra, no sé qué puñetas, en donde sale la duquesa de la Victoria, una aristócrata que el propio Indalecio Prieto, que muy monárquico, no lo veo, la puso de una manera increíble, hablando de ella en el Congreso, lo que estuvieron haciendo, con Mary Butler, que la vemos además ahí en el Hospital de Santa Ana, ahí cerca de Cuatro Caminos, esa estatua que está ahí, que todo el mundo cree que es una monja, a la duquesa de la Victoria, y que en la serie pues tenemos que poner a Alicia Borrachero, que está siempre cabreada por algo, no sé, tiene un problema esta mujer, o sea, no podemos poner a alguien que se llama Borde, coño, para hacer de la duquesa de la Victoria, no. Y Fidel Pajés, hacemos un tío que no hace más que perseguir a las enfermeras. La familia dijo, pues mire, si no le importa, le llaman Fidel Pepe Leches, pero no le llaman Pajés, porque es que mi abuelo no era así. Entonces, encima, cuando hacemos una serie, o sea, lo convertimos, eso, en una auténtica cosa grotesca, en vez de ponerlo en malo. Entonces, así con todo. Entonces, es una cosa que es terrible, pero el problema yo no sé si es complejo, si es ignorancia, no lo sé, o sea, es algo terrible. Pudiendo hacer algo con toda la munición que tenemos de historia, con toda la munición que tenemos, hacer algo realmente, ya no es que te tengas que inventar nada, sino con que te ciñas lo has hecho, ya con eso lo consigues, ¿no? Consigues un peliculón, una serie entretenida, divertida, tal, que va a gustar a todo el mundo. Te tienes que inventar una cosa absurda. Yo en la charla que tengo de Fernando Primo Rivera, en la que hablo de Fernando Primo Rivera, pues la he dado bastantes veces y la verdad es que la que he dado hoy me emociona más, aunque parece que no, pero me emociona más porque es tremenda, ¿no? Todo lo que hay a la historia de Fernando Primo Rivera. Recuerdo una vez que di esta charla y en la muerte de Primo Rivera aparece una figura que es Juana la Cantinera que era de Barcelona, que está en la cantina de Montearro. Y la cantinera era pues eso, una señora que iba detrás de los ejércitos proporcionándoles pues lo que podían para que la gente pues viviera mejor. Que no viviría, como digo siempre, que no vería en aquella época aquella cantinera, ¿no? Y entonces cuando Fernando Primo Rivera sufre la amputación de su brazo izquierdo, pues la cantinera de Montearruiz está a su lado hasta que muere. Prácticamente 2 días, 3 días está a su lado, como, claro, mira, aquello me parece tremendo, ¿no? O sea, porque, claro, ella ve a un personaje que era un teniente coronel que se había vuelto un líder tremendo, aunque ya no tenía regimiento porque había perecido en el Irán. Y después de las cargas, Fernando Primo Rivera sobrevive, continúa con la columna General Navarro hasta que llega finalmente a Montearruiz,
cuando llega a Montearruiz, un cañonazo le arranca un brazo, lo tienen que, le operan sin anestesia, no tenían nada, le cortan el brazo prácticamente y está agonizando, pero la actuación que había tenido a lo largo de todo el tiempo, no voy a contar ahora, no, sino sería muy largo, pues ha hecho que él se haya convertido en un líder, en una figura, en una referencia de toda aquella gente que sufría lo indecible y que luego fueron vilmente asesinados en un crimen de guerra que tampoco se habló. Que tampoco, ¿no? Claro que eso Por supuesto, ¿no? Pero bueno, No vayamos a enfadar. eso para qué vamos a decir que fueron Asesinados. en fin, un asesinato salvaje, pero bueno, independientemente de eso, pues, entonces esta mujer ve que ese hombre está agonizando, que se le está comiendo la veneno, y aquí no hay muchas mujeres, y se va a su lado y le da ternura, le da cariño, le da compañía en los momentos que Fernando Primo Rivera está agonizando y muere. Y entonces cuando esto se cuenta, yo lo cuento en la charla como digo, y cuando acabé me dijo alguien, ¿por qué no hay una película de la cantinera de Montearruiz? ¿Por qué no hay una película de la cantinera de Montearruiz? Que tenía 4 hijos, que todavía sus descendientes viven en Melilla. Si esto fuera estuviéramos en Estados Unidos, la cantinera hubiera tenido 50 películas y hubiera habido 600 películas de las cargas, ¿no? Porque hay historias humanas dentro de todo esto tremendas, ¿no? Y que yo creo que ponen valor a la persona, y yo creo que dentro de todo este salvajismo también nos ponen valor al ser humano, ¿no? Como en las peores condiciones somos capaces los seres humanos, como pasaba también en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Hay ejemplos tremendos de humanidad que nosotros los tenemos, ¿no? Y esto, pues desde luego, en otros países hubiera sido motivo de que la cantinera, pues sería un personaje súper conocido, se hubiera hecho películas, en fin. Colegio con su nombre. Sí, sí. En Estados Unidos siempre hay un colegio, una calle, un instituto con el nombre de alguien. Lo mismo aquí. Aquí tampoco tenemos. No, aquí, por ejemplo, el Hospital Militar Fidel Pajés de Melilla le han quitado el nombre. El hospital también, que era el dedicado también a otro militar ilustre como en Sevilla, también se lo han quitado. Por aquí ya metemos la memoria democrática, no sé, Franco debía estar con Antonio, o sea, de cabo, y entonces ya hemos hecho la memoria democrática de todo aquello hecho de armas. Aníbal, bueno, es que Aníbal, yo lo veía un poco fácil. Yo creo que desde la lucha entre Sertón y Pompeyo, yo ya veía, sí, hay un conflicto que no. Pero por cierto, la cantina no sale en tu libro. ¿Sabes? Hombre, ¿cómo lo voy a sacar a Juana en mi libro? Por supuesto. Sí, sí, sí. Juana. Yo lo que siempre he pretendido y aquí voy a meter la cuña de Iribe, si no, Tengo la tercera parte, insisto. La tercera ya está. Sobre todo es homenajear a los soldados. Porque cuando se hacen novelas, casi siempre, pues bueno, quien queda por encima son los protagonistas, ¿no? El general Silvestre, siempre se habla de los mandos. Pero se olvida a los soldados, y yo creo que ellos llevan la carga realmente de todo, ¿no? Todos esos cazadores, ¿no? Esos 300 soldados que estaban allí en Iriben. Entonces, tanto en Iriben como aquí he querido meter, aquí por las circunstancias del libro, por cómo se cuenta, ha sido mucho más complicado que, por ejemplo, mi protagonista pudiera entablar una amistad con los que le rodeaban, ¿no? En la anterior novela sí, pero en esta no. Pero tanto en la anterior novela como en esta he querido meter a personajes reales, desde el más pequeño de los grados hasta el más alto de los empleos, ¿no? Porque creo que ese es el fin de ellos. Si tú quieres hacer tu pequeño homenaje a ellos, exponiéndolo, no inventándote nombres, aparte que yo soy malísimo inventándome nombres. Pero, a ver, yo creo que debería ponerlo a ellos en la novela. Y eso es algo que, bueno, quiero seguir haciéndolo, ¿no? Y sobre todo una cosa que ha dicho antes el coronel es que ya no solo son las cargas de la Alcántara, es que después hubo un sitio y después hubo un asesinato de 3.000 personas, mujeres y niños incluidos, que se habían rendido. Y eso tampoco se dice. Y eso tampoco se cuenta. No vayamos a molestar al vecino, que es que somos primos. Joder, con mi primo no me peleo tanto. ¿Sabes? Pero que también hay que decirles esas cosas, ¿no? Que aparte
de la heroica carga, aparte hubo un asesinato de 3.000 personas, se dice pronto. Y ahí recuerdo, ya no voy a hacer aniversario, centenario, un recuerdo de los que se hagan en instituciones militares y muy cerradas. No salen, no son un recuerdo institucional que salga en televisión, en prensa, tal, no, porque hay que callarlo, y eso da coraje. Pero es que da coraje y dos cosas porque, efectivamente, aquello, todo lo de Monte Ruiz fue no solamente un asesinato, es que además la forma en que se cometió ese asesinato fue cruel, fue salvaje. Yo siempre había contado luego la reacción que tuvo la Legión Irregulares a eso. Siempre se ha puesto incluso algunas fotos diciendo qué salvaje luego los legionarios. Lo que se encontraron los legionarios de sus compañeros, de sus familias, es que mejor no les hago porque es que, en fin, estamos para intentar acabar en alto, además algunas preguntas que quieren usted hacerle y tampoco tenemos que irnos con mal cuerpo. Pero es que, claro, tercera ley de Newton, a una acción hay una reacción. Y citando a un gran estadista como George W. Bush, que dijo exactamente en un momento cuando le preguntaron, y él respondió: War is a dangerous place. La guerra es un sitio peligroso. Parece que nos hemos olvidado de eso. La guerra es un sitio peligroso, pero se ha dado cuenta hasta Bush. O sea, y luego parece que efectivamente en una guerra no se espera que ante un crimen salvaje, esos hombres, que son hombres, cuando han visto a sus compañeros destrozados de una manera terrible, a mujeres, a niños, de verdad, que no, es que si lo quieren ustedes, aparte que, bueno, en fin, lo vean y tal, pero es que es terrible, efectivamente, ni siquiera ese recuerdo hasta de algo que tenía que hacernos reflexionar, pero no es a nosotros. Que cuando salgan ustedes de esta sala, les recomiendo justo la salida de una escalera, que es la escalera de Estado Mayor. Porque siempre salen también los soldados, la de cañón y tal. Ahí verán muchas bandas azules, o sea, todos esos son oficiales, por los de Estado Mayor son suyos, y parece que nada más son unos tíos finos que no van a combate ni nada. Entonces son lo que llamamos ahí, héroes caídos en combate, luchando, oficiales, como Fernando Primo de Rivera, con muchos oficiales que han estado, por supuesto los oficiales han estado, no todos podemos imaginarnos, no sé, los oficiales al estilo Kubrick en El Señor de Gloria, tomándose el paté y las cosas, ¿no? Una película no antipacifista, sino antimilitarista en cuanto al sentido de lo que era la realidad de unos oficiales que no eran los de campo. Pero aquí, y España ha sido un ejemplo, ya digo que les animo a ver esa escalera y se asombren brevemente de lo que es, efectivamente, todos esos oficiales que han dado su vida por España, igual que la tropa, con ellos. Ese es el ejemplo de liderazgo que siempre ha tenido el ejército español. Y es algo que poner en valor, pero desgraciadamente, como hablamos siempre, ni siquiera ponemos a valor las gestas incluso más normales o lógicas o sin tener que molestar a nadie, pues como para incluso una que ahora mismo pues casi piensa de lo que hace esto. Sí, correcto. Eran oficiales que estaban de tropa. De hecho, Primo se lleva el cañonazo porque está ahí. Hay algunos en de el parapeto. Claro, y lo que digo, que Primo se lleva el cañonazo porque está en el parapeto, en el peor sitio, en el sitio más difícil, ¿no? No sé, no me quiero extender mucho, por si... Pues hay alguna pregunta o alguien que se anime y tal, aparte de, luego empezar a comprar como locos y que el autor empieza a firmar. Yo tengo una pregunta.